Muchas gracias. En primer lugar, querido presidente legítimo de Venezuela, María Corina, que no creo nos escuche, pero bueno, a quien tanto admiramos y quien tanto nos inspira con su coraje y valentía, y más en momentos difíciles, queridos todos, y por supuesto, querido Pedro Bruchurtu, al cual me alegro mucho de ver físicamente. Bienvenido de nuevo, especialmente a Madrid. Yo creo que se puede hacer mucho más. En primer lugar, permítanme compartir una reflexión, y es que vivimos un momento en el que está todo impregnado de un desorden de ideas, hasta el punto que estamos viviendo un periodo histórico en el que nunca hemos visto una mayor proliferación de derechos, a la vez que de nuevos derechos, a la vez que se pisoteaban los derechos humanos. Y esa proliferación de derechos, ese desorden de ideas, unido a una hemiplegia moral y a una anomia moral, ha dominado o se ha introducido en los organismos internacionales. Voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, la UNRWA. La UNRWA es un organismo, como ustedes saben, dependiente de la ONU, cuyos trabajadores se ha demostrado que participaron en el asesinato de judíos en la matanza del 7 de octubre. Esa organización, el mismo día que sabíamos que uno de sus asesinos, que uno de sus empleados era guardaespaldas de uno de los líderes de Hamás, esa misma semana la Comisión Europea desbloqueaba dinero para la UNRWA, mientras que otras naciones democráticas, otros estados, bloqueaban o congelaban. Otro ejemplo es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, como muchos de ustedes saben, el fiscal Karim Khan abrió una nueva oficina en Caracas para ayudar a las capacidades investigativas del régimen. El Washington Post, además, reveló que la cuñada de Khan se había unido al equipo legal del régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Unos meses antes dimitía Claudio Grossman ante tales barbaridades. La Corte Penal Internacional vino, no sé si Antonio me estoy equivocando, pero yo creo que vino también al Comité de Derechos, o la UNRWA, vino la presidenta y, por supuesto, nos habló de lo malo que era el mundo, de lo malo que era Trump, y, por supuesto, vino a pedir dinero. Porque la Comisión Europea da dinero a la Corte Penal Internacional y a la UNRWA. Además, la Unión Europea, yo prefiero referirme a la Comisión, más que a la propia Unión, porque una cosa es la Unión Europea y otra cosa es la Comisión, que es la que da una dirección a la Unión. En la anterior legislatura ha destinado 443 millones de euros en supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, una ayuda que no tenemos, salvo que Antonio la tenga, yo desde luego no la tengo, no hay trazabilidad. En muchos casos, además, se dice que es para ayudar a los migrantes venezolanos, es decir, al efecto de la propia causa que ha generado el régimen criminal y corrupto. La Comisión Europea también en los 2021-24 destinó, esto voy a hablar de Cuba, pues para mí Cuba, Venezuela está todo relacionado, y sobre todo para que se ponga de manifiesto el cinismo y el atropello que hay, insisto, a los derechos humanos, a pesar de los crecientes nuevos, existencia de nuevos derechos. De hecho, en la última cumbre de Eurolat, para que lo sepan, los socialistas, yo entiendo de sobra que no estén hoy aquí, llevaron la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Ante lo cual mi compañero Germán, que Terch está aquí, alzó la voz diciendo que qué tipo de disparate era este de preocuparse de los derechos de la naturaleza mientras había presos políticos asesinados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Cuba se ha destinado 91 millones de euros para fomentar
la transición ecológica en Cuba y la modernización económica, en un régimen en el cual no se permite la creación de asociaciones. Y Nicaragua, entre el 21 y el 24, 82 millones de euros para adaptación al cambio climático, al crecimiento económico, y escuchen bien, y no den un salto en la silla, al empoderamiento de la sociedad civil. Que estoy seguro que todos ustedes han visto que en Nicaragua se caracteriza por una sociedad civil vibrante como en ningún otro sitio. Ante todo este escenario, ¿qué hacer? En nuestra opinión, primero, no se puede esperar resultados distintos adoptando las mismas medidas. No tenemos enfrente políticos, tenemos enfrente criminales que además están parapetados en organizaciones criminales. Por tanto, y a pesar de que el lenguaje que voy a usar puede tal vez generar, hay que extirparlos de todas y cada una de las instituciones en las que se han entrometido. Y para ello, si bien estamos atados en muchas cosas, sí que hay un Parlamento Europeo que nos permite denunciar, que nos permite presionar a la Comisión, y sí que tenemos una oportunidad histórica porque ahora mismo entre el Partido Popular Europeo con Antonio, de quien nadie puede dudar su posición en estos temas, Patriotas por Europa, el ECR y Soberanistas suman 379 diputados, es decir, más de la mitad de los diputados del Parlamento Europeo. Lo mismo pasa en el Subcomité de Derechos Humanos, lo que nos permitiría expulsar o hacer una labor titánica hasta donde que no se ha hecho hasta ahora, porque sí que podemos condicionar. Si la Corte Penal Internacional no está funcionando bien, se la puede condicionar, aunque sea apretando a la propia Comisión, para que corte el grifo del dinero. Y lo mismo a la UNRWA, y lo mismo a toda asociación que esté dando apoyo o haciendo una labor de blanqueo del régimen. El problema es que a veces es la propia Comisión, como bien acaba de decir Antonio, con la señora Calas o con la propia funcionaria del Servicio Exterior en esa misma comisión en la que hacía referencia, en la cual también hablaba que Cuba estaba en un periodo en el cual había que mantener el diálogo. Y, por último, buscar alianzas, desde luego con todas las fuerzas, pero también con la administración Trump, que es una administración cuya la narrativa y la histeria anti-Trump domina la Comisión en muchos sitios, pero a día de hoy ha sido el primero que ha cortado a Chevron, ese contrato que no lo había hecho antes nadie y que también ha tenido que ver algo en la liberación de nuestros queridos asilados políticos en la Embajada de Argentina en Venezuela. Por tanto, en nuestra opinión, se pueden hacer muchas cosas. Hay una colaboración que puede hacer factible un cambio radical y con tanta tranquilidad es decir que quiero insistir en que nadie puede esperar nada distinto si se aplican las mismas medidas. Por tanto, es necesario ser contundentes, llamar a las cosas por sus nombres y los criminales a la cárcel y el pueblo libre a las calles. Muchas gracias.